Cuando firmé aquel papel, pensé que estaba entregando mi libertad, pero no sabía que también estaba firmando el comienzo del mayor conflicto de mi vida. Me obligaron a casarme con un hombre al que apenas conocía. Frío, distante, y con una mirada que escondía más de lo que decía. A mi familia solo le importaba el dinero, la posición, las apariencias. Pero en esa mansión donde el silencio pesaba más que cualquier palabra, descubrí que él también ocultaba un secreto, uno que cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué harías tú si te enamoras del hombre que creías odiar, justo cuando descubres que nunca fuiste la única en su vida? Suscríbete y prepárate para sentir cada emoción como si fuera tuya. Esta es mi historia. Y aún me cuesta creer que haya sido real. Si te gustan las historias que te hacen sentir, que te rompen y luego te curan, inscríbete. Cada semana traigo historias que nacen del dolor y se convierten en amor. La mañana de mi boda amaneció gris. No era un presagio, era una advertencia que preferí ignorar. Mientras las nubes cubrían el cielo de Madrid, yo me miraba al espejo con un vestido blanco que no había elegido, con flores que no había pedido, y con un destino que otros trazaron por mí. Mi madre entró a la habitación y, sin mirarme, colocó el velo sobre mi cabeza como si fuera un trámite más. No tienes que enamorarte. Solo tienes que obedecer. Por el bien de todos, dijo sin emoción. Por el bien de todos, menos el mío. Mi familia había caído en una ruina silenciosa, de esas que no se comentan en los pasillos, pero que se sienten en la frialdad de la mesa, en las llamadas que ya no llegan, en las miradas evitadas. Mi padre, orgulloso hasta el final, vendió mi mano como último recurso. Y el comprador. Leandro Montenegro. Él tenía todo lo que a nosotros nos faltaba: poder, dinero y un apellido limpio. Su familia dominaba negocios que yo apenas entendía. Parecía el hombre perfecto para cualquier madre desesperada. Pero para mí, era un extraño. Uno que no me miró a los ojos en ninguna de las reuniones previas. Uno que firmó el contrato matrimonial con la misma frialdad con la que se firma un acuerdo comercial. Caminé hacia el altar como si caminara hacia un cementerio. Cada paso retumbaba en mi pecho como una condena. Él me esperaba allí, impecable en su traje negro, tan elegante como inalcanzable. No sonrió. No me ofreció el brazo. Solo se quedó quieto, como si aquello no fuera más que una cita programada en su agenda. Cuando el sacerdote nos pidió que pronunciáramos nuestros votos, me limité a asentir. No había promesas. No hubo te amo. Solo un sí, acepto mecánico, seco, distante. Al salir de la iglesia, la prensa tomó fotos. Éramos la pareja del momento. Bella, rica, perfecta, y vacía. Mira hacia adelante. Sonríe, me susurró él entre dientes, mientras posábamos para las cámaras. En la limusina, el silencio fue más ensordecedor que el flash de las cámaras. Yo sostenía el ramo con fuerza, como si fuera un salvavidas. Él, en cambio, revisaba su teléfono. Todo esto es una farsa, me atreví a decir. Leandro me miró por primera vez, y en sus ojos no vi rabia ni ternura, solo cansancio. Lo sé. Pero tú firmaste. Igual que yo. Esa noche, no hubo luna de miel. Hubo una suite de hotel y dos personas que dormimos en extremos opuestos de la cama, como si una línea invisible nos separara. La mañana siguiente a nuestra noche de bodas llegó sin palabras, sin besos, ni siquiera un buen día. Me desperté con el suave sonido del agua corriendo en el baño. Leandro ya estaba de pie, como si ni siquiera hubiera dormido. Cuando salió, llevaba un traje impecable y la misma mirada indescifrable de la víspera. Necesito salir. El conductor está a su disposición. Fueron sus únicas palabras antes de salir por la puerta sin mirarme a los ojos. Me quedé allí, en el silencio inmenso de esa suite lujosa, sintiéndome una intrusa en mi propia vida. El anillo en mi dedo brillaba demasiado para ser real. Era una mujer casada. ¿Pero casada con quién? Pasé el día tratando de entender al hombre con quien ahora compartía un apellido. Busqué noticias antiguas, redes sociales, entrevistas. Leandro Montenegro era un misterio bien construido. Empresario de éxito, reservado, sin escándalos. Su vida personal era prácticamente inexistente para la prensa. Ninguna exnovia, ningún rumor, nada. Me sentí una prisionera elegante, encerrada en una jaula de oro. El anillo en mi dedo pesaba más que cualquier cadena. Y, sin embargo, algo en su mirada me inquietaba. No era solo frialdad.
Había algo más, como si él también estuviera huyendo de algo. No sabía su historia. No sabía quién era realmente. Pero en ese silencio compartido, sentí que no era la única que sufría por este matrimonio. Y fue entonces, mientras intentaba dormir en esa extraña cama, que algo en mí se activó. Necesitaba entender quién era Leandro Montenegro. Y que, después de todo, él ocultó detrás de esos ojos tan opacos como mi nueva vida. Al caer la noche, fuimos a su casa, ahora también mía. Una mansión moderna y fría, como él. Cada detalle exudaba elegancia, pero faltaba alma. Las paredes parecían esconder secretos, como si los muebles supieran más que yo. En la cena, finalmente nos sentamos cara a cara. La mesa era tan grande que parecía un campo de batalla. Un mayordomo sirvió el vino y desapareció discretamente. La comida era perfecta, pero el clima, intragable. Sé que no querías eso, dijo, rompiendo el silencio. Ni siquiera tú. Levantó los ojos. Por primera vez, vi una sombra de dolor allí. Una grieta en esa armadura tan pulida. No me importan las apariencias, continuó. Pero mi familia exige ciertas cosas. Como la tuya. ¿Así que somos prisioneros de las expectativas ajenas? Le dio una sonrisa amarga. No somos los primeros. Ni seremos los últimos. Terminé de comer en silencio. Quería gritar, preguntar qué exactamente estaba escondiendo, por qué había aceptado este matrimonio sin emoción, por qué parecía tan distante de todo. Pero no dije nada. Todavía no. Esa noche nos acostamos de nuevo en la misma cama, pero separados por un abismo invisible. Leyó algunos papeles antes de apagar la luz. Y cuando todo se puso oscuro, su voz sonó en la oscuridad. No trates de apegarte a mí, mía. Te lastimará. Mi corazón apretado. La manera en que lo dijo, no era arrogancia. Era una advertencia. Como si me dijeras que había algo en tu vida que yo no soportaría saber. Como si me protegieras, aunque de forma cruel. Y fue en ese momento que me di cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más grande que un matrimonio por conveniencia. Había un muro entre nosotros. Y detrás de él, Leandro Montenegro guardaba algo, o alguien. Esa madrugada, no pude dormir. Cada respiración me recordaba que tenía un marido, pero aún no sabía quién era realmente. Las primeras semanas en la casa de Leandro fueron una sucesión de silencios. Nos veíamos solo en las cenas, intercambiábamos palabras mínimas y miradas rápidas. Siempre educado, siempre controlado, pero inaccesible. Como si su corazón fuera una caja fuerte, y yo no tuviera la llave, ni el derecho a buscarla. Un día, al caminar por los fríos pasillos de la casa, noté algo curioso. Había una puerta en el segundo piso que siempre permanecía cerrada. Discreta, de madera oscura, sin señales de uso reciente. Los empleados evitaban pasar por allí. Un día, le pregunté casualmente a la institutriz. ¿Qué hay en esa habitación? Ella dudó, miró alrededor y respondió casi en un susurro. Es mejor no preguntar, señora mía. Esa respuesta me persiguió el resto del día. ¿Qué había en esa puerta? ¿Una oficina secreta? ¿Un cuarto del pasado? ¿Un secreto? Empecé a prestar atención a los detalles. Leandro pasaba horas fuera, pero nunca decía exactamente dónde iba. A veces llegaba tarde, con la mirada perdida y los hombros tensos. Otras veces, lo veía hablando por teléfono, siempre en voz baja, con frases cortas y enigmáticas. No, eso no puede volver a pasar. Ella no puede saberlo. Mantén todo como está. ¿Entendido? A cada conversación que oía escondida detrás de una puerta, mi curiosidad se transformaba en angustia. ¿Qué vida paralela escondía Leandro? Una noche, el flagré delante de la puerta cerrada. Él sostenía una llave, pero no entró. Se quedó allí, mirando la manilla como si fuera una herida abierta. Luego se volvió y me vio en el pasillo. Nuestros ojos se cruzaron. Y por un segundo, vi en su cara una mezcla de culpa, dolor, miedo. Esa parte de la casa está cerrada. Es todo lo que necesitas saber, dijo, en serio. Respeta eso. Esa orden cayó como una sentencia. Yo debía retroceder. Pero mi instinto decía lo contrario. Había algo allí que lo explicaba todo, su frialdad, su distancia, su mirada perdida. La noche siguiente, soñé con esa puerta. En el sueño, la abrí, y encontré algo que me hizo caer de rodillas, llorando. Me desperté sudando, con el corazón latiendo.
Y con una certeza, había algo en esa casa que podría cambiar todo. Leandro no era solo un hombre herido. Era un hombre que escondía cicatrices profundas, y tal vez, aún abiertas. Decidí que descubriría la verdad. No importa lo que cueste. En el fondo, ya lo sabía, esa puerta cerrada no estaba ahí por casualidad. Era un portal. Y la clave para entender quién era realmente mi marido. Cada día que pasaba en aquella mansión me sentía más inquieta. Observaba todo, incluso los más mínimos detalles. Notaba cómo ciertos empleados intercambiaban miradas cuando pasaba por ciertos corredores. Como Leandro evitaba estar en casa más de lo necesario. Y, sobre todo, como aquella puerta trancada parecía envejecer más rápido que el resto de la casa. Como si guardara algo, o a alguien. Una tarde, al bajar al jardín, vi a Leandro hablando por teléfono en la galería. No se dio cuenta de mi presencia. Me escondí detrás de una columna de mármol y lo escuché claramente. No, no puede enterarse. Prometí mantenerla alejada de eso. Pausa. Si se acerca demasiado, haré lo que tenga que hacer. Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablaba? ¿A quién se refería? Esa noche, fingí estar dormida cuando él entró al dormitorio. Lo vi sentarse al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Respiraba hondo, como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. ¿Quién eres, Leandro? Pensé, sin atreverme a decirlo en voz alta. La distancia entre nosotros era tan intensa que dolía más que cualquier grito. Yo no quería un matrimonio perfecto. Quería verdades. Aunque dolieran. Aunque rompieran todo. Al día siguiente, fui al ala oeste de la casa cuando todos pensaban que dormía. La puerta seguía cerrada, pero algo había cambiado. Había marcas en el pomo. Como si alguien la hubiera abierto recientemente. Apoyé la oreja contra la madera. Silencio. Pero cuando estaba a punto de alejarme, escuché un sonido sutil. Un susurro. ¿Era una voz? Me aparté de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Aquella noche, enfrenté a Leandro en la cena. ¿Qué hay en ese cuarto? Pregunté, mirándolo directamente. Él levantó la vista con calma. Eso no te concierne. Soy tu esposa. Vivo en esta casa. Tengo derecho a saber. Tienes derecho a lo que firmaste, mía. Ni más, ni menos, dijo, con una frialdad que me hizo temblar. ¿Y qué fue exactamente lo que firmé, Leandro? ¿Un matrimonio o una mentira? Él se levantó sin decir más. Caminó hasta la puerta del comedor y se detuvo. No sigas preguntando por cosas que no entiendes. No estás lista para la verdad. Y se fue. Me quedé sola, con la comida intacta y el alma hecha pedazos. Por primera vez, tuve miedo. No del hombre que era mi marido, sino de lo que estaba detrás de esa puerta. Y de lo que podría descubrir si decidía cruzarla. Pero ya era tarde para volver atrás. Ya me había metido demasiado profundo. Y sabía que la única forma de entender quién era Leandro Montenegro, era abriendo la caja de secretos que él juró mantener cerrada para siempre. Pasaron 3 días sin que Leandro dijera una palabra. Estaba en casa, pero era como si no estuviera. Sus silencios eran muros, y sus ojos, puertas cerradas. Yo no era una mujer curiosa por naturaleza, pero ese lugar, ese matrimonio, ese hombre, me estaban transformando. Me sentía atrapada en un castillo de hielo, y en el centro, una llama que amenazaba con quemarlo todo, la verdad. Una mañana, al entrar al despacho de Leandro para dejar unos documentos que su abogado había traído, noté algo extraño. Sobre el escritorio, bajo una bandeja de papeles, sobresalía un pedacito de papel viejo, como si alguien lo hubiese querido esconder con prisa. Miré hacia la puerta. Nadie. Tomé el papel. Era una carta. Antigua. Escrita con letra apurada, trémula. El sobre no tenía remitente. Solo decía, para cuando no puedas más. Mi corazón dio un vuelco. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí la carta. Leandro. Sé que te prometí guardar silencio, pero no puedo más. Esto está matándome. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Ella solo quería protegerte, aunque lo hizo mal. Muy mal. Si algún día decides perdonar, si algún día decides contarle a alguien, hazlo con amor. Porque lo que pasó aquella noche, no define quién eres. Las manos me temblaban. ¿Qué había pasado aquella noche? ¿Quién era ella?
¿Y por qué Leandro guardaba una carta como esta, escondida? Antes de poder volver a dejarla donde estaba, escuché pasos. El sonido firme de los zapatos de Leandro acercándose. Guardé la carta en el bolsillo del vestido, con el corazón golpeándome el pecho. Me giré justo cuando él entraba. Su expresión al verme en su despacho fue clara, no le gustó. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin levantar la voz, pero con una tensión latente. Solo vine a dejar unos papeles del abogado, respondí, tratando de sonar tranquila. Él asintió. Caminó hacia el escritorio, revisó los papeles. No notó la ausencia de la carta. O fingió no notarla. Esa noche, volví a leerla a solas en mi habitación. La letra, las palabras, la culpa implícita, todo indicaba una herida profunda. Una que Leandro se esforzaba en enterrar. Entonces lo supe. Esa puerta trancada, esa habitación prohibida, tenía algo que ver con lo que ocurrió aquella noche. Con lo que fuera que cambió su vida para siempre. Y ahora yo tenía una pieza de ese rompecabezas. Una pieza pequeña, pero suficiente para confirmar lo que mi corazón ya sospechaba. Leandro no era solo un hombre frío. Era un hombre roto. Y detrás de esa frialdad, tal vez había amor. O al menos, la necesidad desesperada de proteger a alguien. Pero, ¿a quién? Esa noche no dormí. La carta permanecía bajo mi almohada. Y con ella, una decisión comenzaba a gestarse en mi interior. Iba a descubrir toda la verdad. Porque no podía amar a un fantasma. Y no podía seguir viviendo en un matrimonio donde el silencio era más fuerte que los sentimientos. La carta no salió de mi mente ni un solo instante. Había algo profundamente doloroso en esas palabras, y más aún en el hecho de que Leandro las había guardado como quien esconde una herida abierta. Desde entonces, cada vez que lo miraba, ya no veía solo a un hombre frío. Veía a alguien que llevaba un peso enorme, y un miedo que lo consumía por dentro. Aquella mañana, cuando los empleados salieron a hacer compras y la casa quedó en silencio, me armé de valor. Volví al ala oeste. La puerta seguía cerrada. Pero algo me empujaba a no rendirme. Sabía que si quería respuestas, tenía que arriesgarme. Así que busqué en los cajones del despacho de Leandro, en los jarrones vacíos, en los cuadros que colgaban torcidos. Y fue detrás de uno de ellos, un retrato antiguo de una mujer que nunca había visto, donde encontré lo que buscaba. Una pequeña llave dorada, envuelta en terciopelo, oculta en un doble fondo de madera. La tomé con manos temblorosas. Supe, en ese instante, que era la llave de la habitación prohibida. Caminé lentamente hacia la puerta. El sonido de la cerradura al girar la llave fue seco, final. El clic me heló la sangre. Empujé la puerta. El cuarto estaba oscuro. Las cortinas, cerradas. El aire tenía un olor a encierro, a pasado. Encendí la lámpara de pie que estaba junto a la puerta y, de pronto, la escena se reveló ante mí. Era una habitación intacta. Detenida en el tiempo. Había una cuna vacía. Un móvil colgaba sobre ella, lleno de polvo. En una repisa, ositos de peluche. En la pared, un cuadro con el nombre Valentina escrito en letras cursivas. Tragué saliva. Todo en esa habitación hablaba de una niña. Una niña que, nunca estaba. Había también una cómoda con pequeños vestidos doblados, y junto a ella, una fotografía enmarcada. Leandro, más joven, abrazando a una mujer con una gran sonrisa, y en sus brazos, una bebé. El rostro de Leandro irradiaba felicidad. Una felicidad que nunca había visto en él. Caí de rodillas. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. ¿Leandro había sido padre? ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Y quién era la mujer de la foto? Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. No tuve tiempo de esconderme. La puerta se abrió con violencia. Leandro estaba allí, con el rostro desencajado. Sus ojos fueron de mí, a la habitación, y luego a la fotografía que aún tenía en las manos. Por un segundo, pareció no saber qué decir. Solo respiraba con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz quebrada. Quería saber quién eras en realidad, dije, intentando mantenerme firme. Quería entender por qué vives con tanto dolor escondido. Él se quedó en silencio. Miró alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esa era mi hija, susurró finalmente. Valentina.
¿Dónde está? Muerta, respondió, como si cada letra le costara la vida. Murió hace 3 años. Y con ella, también murió una parte de mí. Sus palabras me aplastaron el alma. No sabía, musité. Nadie lo sabe. Solo yo. Y esta casa. Se acercó a la cuna y acarició el borde con los dedos. Por primera vez desde que lo conocía, Leandro parecía humano. Roto. Real. No era justo que tú lo supieras, dijo sin mirarme. Este matrimonio fue un negocio. No tenías por qué cargar con esto. Pero estoy aquí, Leandro. No por elección, tal vez, pero estoy. Y si compartimos el techo, también deberíamos compartir el dolor. Él se giró hacia mí. Sus ojos eran un abismo. Nadie me había dicho eso desde que ella murió, dijo. Y por primera vez, me abrazó. Fue un abrazo torpe. Rígido. Pero sentí el temblor en su cuerpo. Sentí su llanto contenido. Y sentí, por primera vez, que aquel hombre al que me obligaron a amar, también estaba aprendiendo a soltar sus cadenas. No dije nada más. Lo dejé llorar. Porque a veces, el amor nace, en medio del dolor compartido. Después de aquel abrazo, algo cambió entre nosotros. No fue mágico ni repentino, pero fue real. Como si el muro invisible que nos separaba hubiera comenzado a agrietarse. Leandro no volvió a mencionar la habitación. Tampoco volvió a cerrarla. Simplemente, dejó que el pasado respirara, y yo comprendí que, para él, eso ya era un acto de extrema confianza. Durante los días siguientes, empezamos a compartir momentos que antes evitábamos. Desayunábamos juntos en silencio. Me acompañaba hasta la puerta cuando salía al jardín. Incluso me ofreció llevarme al mercado una mañana, algo impensable semanas atrás. Él ya no era solo el hombre con quien me obligaron a casarme. Era un hombre con heridas. Con una historia enterrada. Con una hija que amó y perdió. Y ahora, con una esposa inesperada, a la que comenzaba a mirar de otra forma. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, escuché sus pasos acercarse. Alzó la voz, sin entrar. ¿Tienes un momento? Levanté la vista. Él estaba de pie en el umbral, más relajado que nunca. Claro, respondí. Entró con algo en la mano, una pequeña caja de madera. Quiero mostrarte algo, dijo, sentándose a mi lado. Abrió la caja. Dentro había varios objetos, un lazo de bebé, una pulsera diminuta, un dibujo infantil doblado con cuidado. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita. Valentina solía decir que cuando uno guarda los recuerdos, también guarda el amor que no pudo dar, susurró. Durante mucho tiempo, pensé que si escondía esto, escondería también el dolor. Pero no funciona así. Me entregó el dibujo. Era un garabato de colores, con un sol sonriente, una casa y 3 figuras de palitos. Una tenía un corazón enorme en el centro. ¿Esa eres tú? Pregunté con una sonrisa. Sí, dijo con un suspiro melancólico. Valentina solía dibujarme con un corazón grande porque decía que era su papá favorito, como si tuviera otro. Ambos reímos suavemente. Por un instante, el dolor fue más liviano. ¿Y la madre de Valentina? Pregunté, con cuidado. Él se quedó pensativo. Murió en el parto, respondió finalmente. Fue una tragedia. Teníamos todo planeado. Íbamos a criar a nuestra hija juntos, viajar, construir una familia. Y en un segundo, todo cambió. Lo miré, y algo se encogió dentro de mí. No sabía que habías amado así, le dije. No pensaba volver a hacerlo, admitió. Por eso acepté este matrimonio. Fue una forma de castigarme. De no sentir más. Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Entonces, como si esas palabras hubieran removido algo dentro de él, Leandro se volvió hacia mí. Pero tú, llegaste sin querer, murmuró. Y estás derritiendo algo que pensé que ya estaba muerto. Mi pecho se apretó. No sabía si era amor. No sabía si estaba preparada para lo que él insinuaba. Pero si sabía algo, él ya no era indiferente. Y yo, tampoco. No respondí con palabras. Solo apoyé mi cabeza en su hombro. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Tal vez a su lado. Tal vez a esa casa llena de silencios. Tal vez a su historia, aunque aún no supiera cómo terminaba.
Esa noche, dormimos bajo el mismo techo, pero con el corazón más cerca que nunca. Y el destino, como si estuviera esperando justo ese momento de vulnerabilidad, nos tenía reservada una nueva revelación. Una que cambiaría todo, otra vez. Las cosas parecían calmarse. Por primera vez desde que crucé la puerta de aquella mansión, me sentía parte de algo. No sabía si era amor. No sabía si era ilusión. Pero sí sabía que estaba ocurriendo algo entre nosotros. Algo real. Leandro ya no era el mismo. Se acercaba más. Me escuchaba. A veces, hasta me rozaba la mano con una torpeza que me enternecía. El lobo solitario estaba bajando la guardia, y yo, sin quererlo, estaba abriendo mi corazón. Pero la paz, en esta casa, nunca duraba mucho. Todo comenzó con una llamada. Estábamos cenando en el comedor, frente a las velas, con un silencio cómodo entre nosotros, cuando su móvil vibró. Él lo miró, frunció el ceño, y se levantó de inmediato. ¿Pasa algo?, pregunté. Nada grave. Es solo trabajo. Pero su tono era tenso. Salió de la sala y lo vi caminar al pasillo mientras respondía. No escuché mucho. Solo frases sueltas. ¿Cómo que está en la ciudad? No puede aparecer ahora. Mantén la calma. Volvió 10 minutos después. Su rostro estaba pálido. ¿Todo bien?, insistí. Sí. Solo un asunto empresarial. Mentía. Y lo hacía mal. Intenté no insistir. Pero la incomodidad volvió a colarse entre nosotros. Esa noche, Leandro no durmió en nuestra habitación. Y a la mañana siguiente, todo volvió a ser como antes. Distante, frío, como si el hombre que me abrazó frente a la cuna ya no existiera. El cambio fue brutal. Me ignoraba. No desayunó conmigo. Canceló una cena que teníamos con su socio. Incluso, evitaba mirarme a los ojos. Pasaron 3 días así. Hasta que la bomba estalló. Eran las 7 de la tarde cuando escuché la puerta principal abrirse con fuerza. Me asomé desde la biblioteca. Una mujer había entrado. Alta, delgada, con el cabello oscuro recogido en una cola perfecta. Vestía un abrigo de lujo, gafas oscuras, y caminaba como si conociera cada rincón de la casa. ¿Quién eres tú?, pregunté, saliendo al pasillo. Ella se quitó las gafas con lentitud. Sus ojos eran verdes. Fríos. ¿Y tú?, me devolvió la pregunta con desdén. Soy Mía. La esposa de Leandro. Su sonrisa fue venenosa. ¿Esposa? Qué rápido reemplaza, ¿no? Antes de que pudiera decir algo más, Leandro apareció detrás de mí. Su rostro, al verla, fue un poema. Claudia, susurró él. Mi sangre se heló. ¿Quién es ella?, pregunté, sin girarme. Pero Claudia respondió antes. Su verdadera esposa, dijo con una sonrisa amarga. La única. La que nunca firmó el divorcio. Leandro cerró los ojos, como si el mundo se derrumbara sobre él. Y yo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Todo se volvió ruido. Confusión. Traición. ¿Es cierto eso, Leandro? Mía, yo. Puedo explicarlo, balbuceó. ¿Desde cuándo tienes otra esposa?, grité. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un error de papeles. Un olvido conveniente. Claudia los miraba a ambos como quien disfruta ver a sus presas pelearse. Lamento interrumpir este teatro, dijo. Pero vine a reclamar lo que me pertenece. Esta casa, y este hombre. Leandro la miró con furia. No tienes derecho a nada. Ah, ¿no? Legalmente, seguimos casados. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y ahora, ella también lo sabe. No pude contener las lágrimas. Me sentía usada. Ridícula. Una marioneta en un juego que no entendía. Me había permitido sentir, por alguien que me había mentido desde el principio. Claudia se giró hacia mí. ¿No te dijo que solo te usó para cerrar un acuerdo empresarial? ¿Que tú eras su moneda de cambio para salvar su compañía? Cállate, gritó Leandro. Pero ya era tarde. La herida estaba abierta. ¿Es verdad, Leandro?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Solo me casaste por dinero? Él no respondió de inmediato. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Salí corriendo. No quería escuchar más. No quería verlo.
No quería quedarme un segundo más en aquella casa que, por un instante, había empezado a sentir como hogar. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Y grité contra la almohada. La verdad había salido a la luz. Y el amor que empezaba a nacer, estaba a punto de morir. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque todo dentro de mí ardía. La rabia, la decepción, la tristeza, todo se mezclaba como un veneno que no me dejaba respirar. Me sentía traicionada, ridícula, una tonta más que creyó en caricias vacías y miradas tiernas. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Recordé cada palabra, cada gesto de Leandro, su manera de acercarse poco a poco, su historia con Valentina, las noches de silencio compartido, el dibujo que me mostró, la frase que me susurró cuando pensé que él también estaba empezando a sentir algo por mí. Estás derritiendo algo que pensé que ya estaba muerto. Mentiras. ¿O no? Quería odiarlo. Con todo mi ser. Pero algo en mí se resistía. Porque parte de mí aún deseaba creer que todo no había sido parte de un juego cruel. Amaneció sin que me diera cuenta. El cielo estaba gris, y la casa, silenciosa como una tumba. Salí de la habitación dispuesta a enfrentarlo, a pedir respuestas, a cerrar ese capítulo. Lo encontré en la biblioteca, sentado con la cabeza entre las manos. Parecía más viejo, más roto. Leandro alzó la vista al verme. Y algo en sus ojos me desarmó. Mía, dijo con voz baja. Gracias por venir. No lo hice para agradecerte nada, respondí con frialdad. Vine a escuchar. Solo eso. Tienes una oportunidad. Una. Él asintió. Lo que dijo Claudia, es verdad. En parte. No respiré. Solo esperé. Estuve casado con ella. Fue una relación tóxica. Ella era manipuladora, calculadora, pero yo estaba cegado. Cuando nació Valentina, ya estábamos distanciados. Después de su muerte, Claudia desapareció. No supe de ella en años. Supuse que firmaría los papeles del divorcio. Pero no lo hizo. Me ocultó su paradero. Y yo, lo dejé pasar. No quería volver a saber de ella. ¿Y por qué me casaste a mí? Mi empresa estaba al borde de la quiebra. Mi padre dejó una cláusula en su testamento. Si yo me casaba antes de los 35 años, recibiría el resto de la herencia. Pensé en un matrimonio por conveniencia. Frío. Sin involucrar a nadie. Pero entonces, apareciste tú. ¿Por qué yo? Porque eras todo lo que Claudia no era. Porque vi en ti una oportunidad de empezar de nuevo. Porque pensé que podrías ayudarme, sin complicarte. Pero me equivoqué. Porque me involucré. Porque empecé a sentir. Y eso nunca estuvo en mis planes. Lo miré en silencio. El corazón me latía desbocado. ¿Sentiste algo por mí, Leandro? ¿De verdad? Él se puso de pie. Caminó hacia mí, con cautela. Sí, susurró. Lo sentí desde que te vi llorar frente a la ventana. Desde que hablaste con las flores como si fueran tus únicas amigas. Desde que tocaste la cuna de Valentina con respeto. Desde que me abrazaste, sin pedirme nada a cambio. Lo sentí, Mía. Y todavía lo siento. Quise creerle. Una parte de mí gritaba que lo hiciera. Pero otra, me protegía con una coraza de hielo. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué pasa conmigo? ¿Con tu esposa legal? ¿Con este matrimonio falso? Nada de esto es falso para mí, dijo, dando un paso más. Claudia ya no tiene poder sobre mí. Mi abogado iniciará una demanda por abandono de hogar. El matrimonio con ella está muerto, aunque legalmente aún exista. Pero contigo, quiero que sea real. Me quedé helada. ¿Y crees que puedo olvidar todo esto de la noche a la mañana? No. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea por recuperar tu confianza. Porque me importas. Porque sin ti, esta casa vuelve a ser una tumba. Me quebré. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. Yo también sentí algo, confesé, casi sin voz. Y por eso duele tanto. Porque no sé si puedo volver a confiar en ti. Él no dijo nada. Solo se acercó más y me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, lleno de culpa, pero también de ternura. No lo rechacé. Pero tampoco lo correspondí del todo. Necesitaba tiempo. Espacio. Ver acciones, no palabras. Lo que no sabíamos, era que Claudia no había venido solo a causar problemas. Había vuelto con un plan.
Y ese plan estaba a punto de arrastrarnos a todos al abismo. Volver a dormir bajo el mismo techo que Leandro fue un reto que jamás pensé tener que enfrentar. No porque temiera estar cerca de él, sino porque temía estar cerca de mí misma. De mis sentimientos, de mi confusión, de esa esperanza que seguía viva pese a todo. Pasaron 2 días sin grandes palabras. Leandro mantenía la distancia justa, ni demasiado cerca como para presionarme, ni tan lejos como para que creyera que se rendía. Pero entonces, como una sombra que regresa justo cuando crees haberla olvidado, Claudia volvió. Esta vez no llegó sola. Lo hizo con un abogado. Buenas tardes, dijo con una sonrisa venenosa al entrar al despacho. Espero que no les moleste una pequeña reunión familiar. Yo estaba allí por casualidad. Había ido a devolver un libro que Leandro me había prestado, pero al verla entrar con ese aire de seguridad, me quedé helada. ¿Qué estás haciendo aquí, Claudia?, preguntó Leandro, poniéndose de pie. Ella alzó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. Vengo a negociar. Y créeme, te conviene escucharme. Leandro tomó la carpeta, la abrió, y su rostro cambió. Una mezcla de sorpresa, ira y preocupación lo invadió. ¿De dónde sacaste esto? Oh, tengo mis contactos. Ya sabes que cuando quiero algo, lo consigo. Y esta vez, quiero lo que me corresponde. Si no, esto sale a la luz. Me acerqué sin pensar. Necesitaba saber qué contenía ese archivo. Leandro intentó cerrarlo, pero fue tarde. Vi una serie de documentos financieros, transferencias, movimientos turbios que no entendí del todo, pero que claramente no eran legales. ¿Qué es eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Claudia sonrió. Es el pasado de tu adorado Leandro. Uno que ha hecho un esfuerzo increíble por ocultar. Estás mintiendo, él rugió. Ah, ¿sí? ¿Entonces te atreves a ir a juicio? ¿A ponerlo todo sobre la mesa? Porque si tú no lo haces, yo lo haré. Con gusto. Y no solo perderás la empresa. Te vas directo a la cárcel. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué hiciste, Leandro? Él cerró los ojos con fuerza. Fue hace años. Cuando mi padre murió. La empresa estaba al borde del colapso. Me asocié con alguien que prometió salvarla, pero era un fraude. Usó mi nombre, mis firmas, y cuando todo estalló, él desapareció. Yo pagué por silencio. Compré el archivo. Y creí haberlo enterrado. Pero no lo hiciste, dije, con la voz rota. Claudia alzó una ceja. Así que, Leandro, mi oferta es simple. Quiero la casa de campo, una pensión mensual y que retires tu demanda de divorcio. Si lo haces, este archivo desaparece. Si no, buena suerte explicando esto a la justicia. Salió del despacho como había entrado, elegante, venenosa, triunfante. Leandro se dejó caer en la silla. Lucía destruido. No es como parece, dijo. ¿Y cómo es, entonces?, pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. Fue un error. Uno que he pagado todos estos años. Pero nunca he vuelto a caer en nada sucio. La empresa que tenemos ahora, es limpia. Todo es legítimo. Todo. ¿Y si ella cumple su amenaza? Él me miró con desesperación. Lo perderé todo. Me alejé, sin saber qué decir. Todo mi cuerpo temblaba. Estaba atrapada en una historia que parecía sacada de una novela trágica. Un matrimonio forzado, sentimientos reales, y ahora, un secreto sucio que podía destruirlo todo. Esa noche, salí al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba llorar sin ser vista. Y allí estaba Valentina. Sentada en el columpio, abrazando su osito. ¿Mamá se va a quedar?, preguntó con voz bajita. Me acerqué lentamente. No lo sé, pequeña. ¿Y tú te vas a ir? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No lo sé tampoco. Ella bajó la cabeza. Me gustas más tú que mamá. Tú me abrazas sin gritar. Lloré en silencio. Por ella. Por mí. Por lo que habíamos construido en medio del dolor. Quizás, solo quizás, aún había algo que podía salvarse. Pero Claudia no había dicho su última palabra. Y la tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía la carpeta. Las cifras. La amenaza. El rostro de Claudia, su seguridad venenosa. Pero sobre todo, veía a Leandro. No al empresario, ni al esposo que no elegí. Veía al hombre que estaba perdiendo todo por errores del pasado y,
quizás, también por no confiar en mí. A la mañana siguiente, lo busqué. Lo encontré en la sala, con los ojos rojos de no dormir, el cabello revuelto y una taza de café frío entre las manos. ¿Claudia ha vuelto a llamar? Pregunté con voz firme. Negó con la cabeza. No hace falta. Ella sabe que ya plantó el terror. ¿Y vas a ceder? Leandro alzó los ojos. Dolía verlos tan apagados. Si cedo, pierdo. Si lucho, también. Solo puedo elegir cómo caer. Me senté frente a él. Quizás no tengas que caer. Suspiró. ¿A qué te refieres? A que no estás solo, Leandro. Tal vez no te ame todavía, pero tampoco quiero verte destruido. Y creo que mereces luchar. No por la empresa. Por ti. Por tu hija. Por lo que estás construyendo ahora. Leandro me miró largo rato, como si mis palabras fueran una cuerda lanzada en medio del naufragio. ¿Tú, me apoyarías? Sí, dije, sin vacilar. Pero tienes que ser honesto. Conmigo y con los demás. Él asintió lentamente. Entonces tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Horas después, estábamos en la oficina de su abogado. Leandro entregó la carpeta con los documentos que Claudia había amenazado usar. Si ella lo hace público, al menos ya sabremos cómo responder, dijo. No quiero vivir con miedo. Ya no. El abogado frunció el ceño mientras revisaba las hojas. Esto es grave, Leandro. Si se interpreta mal, podrías enfrentar cargos serios. Entonces hay que contar la historia completa. Desde el principio. Con pruebas. Con fechas. Y con nombres. Quiero que investiguen a ese socio que desapareció. Quiero limpiar mi nombre, aunque me tome años. Yo estaba a su lado. Callada. Pero firme. Al salir del despacho, Leandro se detuvo en la acera. ¿Por qué lo haces? Preguntó de pronto. ¿Qué? Estar aquí. Aún podrías irte. Esta historia no es tuya. No te pertenece. Lo miré con el corazón latiendo fuerte. Tal vez no era mía al principio. Pero ahora, lo es. Porque tú formas parte de ella. Porque Valentina forma parte de ella. Porque yo también me equivoqué, Leandro. Por juzgarte. Por no preguntarte. Por no ver más allá de mis prejuicios. Se quedó en silencio. Luego, su mano rozó la mía. No la tomó. Solo rozó. Como si tuviera miedo de romper algo frágil. Gracias. Fue solo una palabra. Pero pesaba como 1000 confesiones. Esa tarde, al volver a casa, Claudia ya nos esperaba. De pie, en la puerta, con una carpeta distinta. Vengo por tu respuesta, dijo, mirando a Leandro. Él avanzó con paso firme. No voy a ceder. Claudia lo miró, sorprendida. ¿Prefieres destruirte? Prefiero vivir en paz. Y eso no se compra con chantajes. Ella apretó los labios. Luego me miró a mí. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte con él? ¿Crees que no te arrastrará en su caída? Di un paso al frente. Prefiero caer con alguien valiente, que vivir con alguien cobarde. Por un momento, algo se rompió en el rostro de Claudia. Un rastro de rabia, y quizás de miedo. Esto no ha terminado, espetó, antes de girarse para irse. Y no. No había terminado. Sabíamos que la tormenta estaba lejos de cesar. Pero, por primera vez, estábamos juntos en ella. Esa noche, Leandro vino a mi habitación. No entró. Solo se quedó en el marco de la puerta. Quiero que sepas que no espero nada de ti. Pero quiero que sepas también, que cada día me importas más. No supe qué decir. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Él sonrió débilmente. Buenas noches, Aurora. Y se fue. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse lentamente. Tal vez no estábamos listos para un te amo. Pero el amor, ya nos estaba alcanzando. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales. Claudia no volvió a aparecer en persona, pero sus movimientos eran claros. Correos anónimos, mensajes a la prensa, rumores filtrados. La tormenta se acercaba y lo sabíamos. Pero nosotros también nos preparábamos. Leandro trabajaba con su abogado día y noche, reuniendo documentos, buscando testigos, reconstruyendo la historia que Claudia pretendía distorsionar. Y yo me había convertido en su sombra voluntaria. No porque quisiera cargar su cruz, sino porque ahora entendía que también era mía. Una tarde,
mientras organizábamos archivos en su despacho, encontré una foto vieja, casi olvidada, caída detrás de un cajón. Era él. Mucho más joven. Y no estaba solo. ¿Quién es ella? Pregunté, señalando a la mujer junto a él, de sonrisa luminosa y ojos tristes. Leandro se quedó en silencio unos segundos. Se llamaba Martina, dijo, apenas audible. Fue mi primera esposa. Sentí un golpe en el pecho. ¿Primera esposa? Sí. Nadie lo sabe. Lo oculté incluso de los registros. Nos casamos muy jóvenes, en secreto. Ella era de una familia que no aprobaba nuestra relación. ¿Qué pasó? Leandro apretó la mandíbula. Murió. Un accidente. Íbamos en el coche. Ella discutía por teléfono con su madre, yo conducía, y de pronto, todo fue oscuridad. Yo sobreviví. Ella no. Me senté en silencio. Nunca lo superé, confesó. Por eso me volví frío. Por eso me convertí en lo que soy. Negocios. Poder. Silencio. Claudia se aprovechó de eso. Me ayudó a levantarme, pero siempre quiso controlar todo. Hasta que su ambición la devoró. ¿Y por qué me casaste conmigo? Leandro me miró. Sus ojos no huían. Al principio fue por necesidad. Tú sabes. La herencia, el acuerdo con tu padre, la imagen que necesitábamos limpiar. Pero ahora no lo sé. Cuando te miro, siento algo que creí que había muerto con Martina. Y me asusta. Me acerqué. Sin palabras. Solo estuve allí. Y por primera vez, Leandro se quebró. No el empresario. No el estratega. El hombre. Lloró. Lloró como quien lleva años resistiendo. Y yo lo abracé. Como quien lleva años esperando. Esa noche, nos quedamos juntos en silencio. No hubo besos. No hubo promesas. Solo dos corazones latiendo con miedo y esperanza. Pero al amanecer, todo cambió. Un correo llegó al buzón de la empresa. Un archivo adjunto con documentos manipulados. Fotos antiguas mezcladas con montajes. Un escándalo construido con precisión quirúrgica. Claudia había dado su golpe final. Y lo peor, es que lo había hecho con mi nombre. Una carta supuestamente firmada por mí, denunciando a Leandro, lo acusaba de violencia psicológica, de fraude emocional, de manipulación. Esto es falso. Grité. Lo sé, dijo Leandro, con el rostro pálido. Pero los medios no lo saben. La empresa no lo sabe. Y pronto, todos lo sabrán. Mi mundo se tambaleó. No solo él estaba en peligro. Ahora yo también. ¿Qué hacemos? Vamos a enfrentarla, dijo él. Juntos. Ese mismo día, convocamos una rueda de prensa. Yo no sabía si era locura o valentía. Pero era la única salida. Frente a las cámaras, Leandro habló. Contó su historia. Sin filtros. Sin excusas. Admitió errores. Mostró documentos. Reveló verdades que nadie esperaba escuchar de un hombre como él. Y luego, me miró. Y quiero que Aurora hable, dijo. Porque es mi esposa. Y tiene derecho a defender su verdad. Tomé el micrófono con las manos temblorosas. No me casé por amor, dije. Me casé obligada por circunstancias, por acuerdos antiguos. Y lo odié por ello. Pero hoy, después de todo, puedo decir que no me arrepiento. Porque detrás del miedo, encontré a un hombre que lucha. Que cae, pero se levanta. Y si eso no es amor, entonces, ¿qué es? Hubo silencio. Y luego, aplausos. Muchos fingidos, quizás. Otros, sinceros. Pero en ese momento, no importaba. Habíamos dicho la verdad. Y la verdad, nos había liberado. La rueda de prensa marcó un antes y un después. En los días siguientes, los medios no hablaban de otra cosa. Algunos canales nos pintaban como una pareja valiente que se atrevió a romper el silencio. Otros, como una jugada fría de relaciones públicas. Pero el impacto ya estaba hecho. Claudia no pudo sostener la mentira. Sus documentos falsos fueron desmentidos uno a uno. La carta supuestamente escrita por mí fue analizada por peritos y desmentida públicamente. Las pruebas eran irrefutables. Claudia había cometido difamación. Las acciones legales comenzaron de inmediato. La empresa la destituyó de su cargo, y el juicio por calumnia se volvió inevitable. Pero lo que más me impactó no fue su caída, fue su reacción. Me llamó.
Solo quiero saber, dijo, ¿lo amas? Me quedé en silencio unos segundos. Sí, respondí, sin tartamudear. Entonces me ganaste. Colgó. Y no supe si lo dijo con odio o con alivio. Pasaron semanas. Leandro y yo empezamos a respirar de nuevo. La empresa se estabilizó, los medios comenzaron a buscar otra historia que consumir, y la paz, aunque frágil, volvió a nuestras vidas. Una tarde, Leandro me llevó al lugar más inesperado, un campo en las afueras de la ciudad. ¿Lo reconoces? Preguntó. Miré alrededor. Césped alto, una casa antigua al fondo, un árbol gigante en el centro. ¿No, debería? Aquí fue donde me casé con Martina, dijo. Pero también, donde decidí que algún día volvería a creer. Caminó hacia el árbol, y de su bolsillo sacó una pequeña caja. ¿Qué haces? Pregunté, el corazón acelerado. Te pedí que te casaras conmigo por obligación, dijo. Fue un trato. Un contrato. Un juego de apariencias. Pero hoy, te lo pido como hombre. Sin condiciones. Sin presión. Solo tú y yo. Se arrodilló. Aurora, ¿te casarías conmigo de nuevo? Esta vez, por amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo el dolor, la confusión, los silencios y las verdades nos habían traído hasta este momento. Sí, susurré. Sí, Leandro. Lo abracé. Fuimos dos almas que se habían perdido en el miedo, y que ahora se reencontraban en la verdad. Esa noche no hubo fiesta. No hubo invitados. Solo nosotros, el árbol, el cielo estrellado y una promesa renovada. ¿Y si algún día volvemos a caer? Pregunté, acurrucada en su pecho. Entonces caemos juntos. Pero también nos levantamos juntos, respondió. Y lo creí. Porque, al final, no se trataba de cómo empezó nuestra historia. Se trataba de cómo decidimos terminarla. Con amor. Con libertad. Y con la certeza de que, incluso en los comienzos más oscuros, puede nacer la luz. Tu apoyo me permite seguir contando historias como esta. Suscríbete, comparte y dime en los comentarios, ¿qué final esperabas?